Dios se ha fijado en ti y quiere contar contigo, cuenta contigo. Y hay que reconocer que a causa de nuestra debilidad, a causa de nuestros pecados, hemos contraído ataduras. No seamos burros y dejémonos desligar, dejémonos conducir, seguir al Señor, porque entonces cada día de nuestra vida interiormente será como aquel Domingo de Ramos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a casa de fulano y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca. Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Así es. Mientras comían, Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y dijo: Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y yo os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar el himno, salieron para el Monte de los Olivos. Entonces Jesús les dijo: Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Nos podemos sentar. Entonces Jesús les dijo: Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, 3 veces me negarás. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto, llamado Getsemaní, y dijo a los discípulos: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Me muero de tristeza, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero,
sino lo que tú quieres. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez, los encontró dormidos, porque sus ojos se cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mira, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal: Al que yo bese, ese es. Detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué bien? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la Escritura, que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente: Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido. A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvisteis. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín, en pleno, buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que compadecían. Finalmente, compadecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho, más aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros le golpearon diciendo: Haz de profeta, Mesías. Dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro, tú también eres de ellos, se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo:
no conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Perdona tu cuerpo, Senyor. Quan no hagis de parlar, tanca el micro, perquè vas a s'apoca una mica. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilatos, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, viendo que lo habían condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas de plata en el templo, se marchó, se fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas de plata, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía Campo de Sangre. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban, los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál queréis de los dos que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos: ¡Que lo crucifiquen! Pilatos insistió: Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte: ¡Que lo crucifiquen! Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos ante la gente, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Todo el pueblo contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Perdona tu pueblo, Señor. Perdona tu cuervo, perdónale, Señor. Nos ponemos en pie. Al salir,
encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echando las suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No eres el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y lo creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? De la misma manera, los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde la hora 6ª hasta la hora 9 vinieron tinieblas sobre toda la tierra. A la hora 9 Jesús gritó con voz potente: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oír algunos de los que estaban allí dijeron: A Elías llama este. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, exhaló el espíritu. En silencio nos ponemos de rodillas. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Y saliendo de las tumbas después que él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era Hijo de Dios. Allí había muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas, María de Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús. Y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María la Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de aquel impostor, estando en vida anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilatos contestó: Ellos fueron
Ahí tenéis la guardia, id y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y colocando la guardia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos podemos sentar. Me gustaría compartir con vosotros una carta que hace años me escribió una persona. La verdad es que me da un poco de vergüenza porque es un poco personal, pero creo que lo que dice de alguna manera se puede también, en fin, yo creo que puede hacer bien, ¿no?, a todos los que lo escuchemos, porque de alguna manera también va dirigido a nosotros, ¿no? Fue una persona, una señora ya mayor, con una gran profundidad espiritual, que en vísperas de mi ordenación diaconal, yo supongo que también en vistas a que iba a ser, digamos, ordenado de sacerdote, tiempo más tarde, me escribió una carta en la que comentaba un pasaje del Evangelio que yo la verdad es que nunca le hubiera prestado mayor atención, y la verdad es que tiene que ver precisamente con la lectura del Evangelio que hemos escuchado afuera, cuando Jesús les pide a sus discípulos que vayan a buscar a un burro porque quiere hacer la entrada en Jerusalén, con lo cual, en fin, esa señora me estaba comparando con ese burro, ¿no? Yo lo hago extendible a vosotros también, ¿no? No os lo toméis a mal. Pero la verdad es que siempre me ha impresionado esta carta y hay algo de misterioso en ello, ¿no? Y lo comparto con vosotros. Dice esta señora, ¿no?, que me escribió esta carta, dice Jesús a sus discípulos: desatadlo y traedlo, y si os preguntan por qué lo desatáis, contestad: el Señor lo necesita. No hay otro motivo que este. El Señor lo necesita. ¿Por qué Jesús ha querido montarlo como rey? Es una decisión misteriosa la de Jesús. Él lo necesitaba. No había otra explicación. Y es bonito, ¿no?, pensar que Dios, que no necesita de nada ni de nadie, ha querido necesitar de todos y de cada uno de nosotros. Es decir, Dios se ha fijado en ti y quiere contar contigo, cuenta contigo. Eres importante para Dios. Dios ha podido captar que tú eres único y que eso que solo tú puedes aportar, cuenta con ello. ¿No es bonito saber que para otra persona, ¿no?, somos importantes, que para otra persona, que hay una persona que nos valora, que es capaz de ver lo que quizá otras personas no ven, y es que eres único, ¿no? Pero es más bonito saber que es el mismo Dios el que se ha fijado en ti, el que para Él tú eres valioso, eres único y cuenta contigo para sacar adelante su historia de amor. Pero continúa la carta, ¿no? Dice: pero para que Jesús pueda servirse de él, es necesario que éste, el burro, esté desatado, dejarse desligar, no tener más ataduras, ser libres del todo. Y hay que reconocer que a causa de nuestra debilidad, a causa de nuestros pecados, hemos contraído ataduras que nos atan y que no nos dejan ser libres del todo, ¿no? Y para eso hay que tener esa humildad de saber reconocer que el pecado nos ha atado y que por nosotros mismos no podemos salir. Necesitamos que alguien, Dios, con su gracia, pueda desatarnos, hacernos libres, ¿no? Y pienso en este sentido en el sacramento de la confesión.
cómo el Señor con su gracia es capaz de liberarnos de todas las ataduras que hemos contraído por nuestra debilidad y por nuestros pecados, ¿no? Y solo Él puede con su gracia liberarnos, hacernos verdaderamente libres, ¿no? Y es la humildad de aceptar que necesitamos de Dios para ser libres. Dice a continuación la carta, ¿no? Él no se ha resistido, el burro, ha sido dócil. Este es su único mérito. Se ha dejado conducir por Jesús. Qué difícil es para nosotros dejarnos conducir por Jesús. Dejar que Él sea verdaderamente el que tome posesión de nuestra vida y se haga el Rey, amo y Señor, el guía de nuestra vida. A nosotros nos gusta más ser o pensar que somos nosotros mismos los guías de nuestra vida, que no hay nadie que tenga que guiarnos, sino que nosotros mismos podemos guiarnos a nosotros, pero no es verdad. En el fondo, no es uno que se guía a sí mismo. Muchas veces somos guiados por nuestras pasiones, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia, por nuestra pereza, que al final son los que nos dominan y los que nos guían en el camino de nuestra vida. Pero qué bonito es dejarse conducir no por el orgullo, por la soberbia, por la pereza, por las pasiones que nos tiran hacia abajo, sino dejarnos conducir por Dios, que nos llevará a la verdadera libertad, a la verdadera alegría, al verdadero gozo. Y de hecho, acaba esta carta, ¿no? Dice, el burro llevará a Jesús y avanzando juntos, él irá donde Jesús le lleve. No ha hecho otra cosa, se ha dejado conducir. Qué suerte envidiable la suya, el Señor lo necesita. Claro, yo pienso, si aquel burro no se hubiera dejado desatar y se hubiera dejado conducir y porque el burro tiene esto, a veces aquello, ¿no? Dices que es más tozudo que una mula, ¿no? Y no hubiera querido desatarse y dejarse conducir, ese burro, ¿qué vida hubiera tenido? Una vida realmente monótona, gris, una vida, ¿no?, llena de un trabajo a pleno sol, y hubiéramos pensado lo que se hubiera perdido si hubiera dicho que no, se hubiera perdido toda aquella alegría, aquel júbilo con el que él fue testigo de cómo la gente recibió a Jesucristo, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no?, cuántas personas y personas buenas que llegado el momento no acaban de dar ese paso de dejarse conducir por Jesús y prefieren quedarse como están. Hay a veces aquello, ¿no?, de que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Pero lo que se pierden, y yo creo que este es como un poco el objetivo de Semana Santa, ¿no? Tengamos la humildad y la docilidad de dejarnos desatar por el Señor y dejarnos conducir por Él, porque entonces podríamos decir que cada día de nuestra vida interiormente será como el Domingo de Ramos, cuando fue aclamado y llevado con júbilo Jesucristo haciendo entrada triunfal en Jerusalén, ¿no? Y cuántas personas que son buenas, que se han bautizado, que han hecho la primera comunión, que quizá han vivido en un contexto cristiano, pero no han acabado de hacer el paso de dejarse conducir por el Señor, de seguir a Jesús en el camino que lleva a la cruz, pero que sobre todo lleva a la gloriosa resurrección, que nos abre las puertas del cielo y nos permitirá un día gozar eternamente de Dios, ¿no? En este sentido, ¿no? No seamos burros y dejémonos desligar, dejémonos conducir, seguir al Señor, porque entonces cada día de nuestra vida interiormente será como aquel Domingo de Ramos en el que ese burro, ¿no?, participó de esa alegría, de ese
júbilo, empezó a ver un mundo nuevo, una realidad nueva, que si no se hubiera dejado conducir por Jesús, jamás la hubiera conocido. Pues que esta Semana Santa sea para nosotros ese momento en el que nos dejemos desatar por Jesús, dejar conducir por Jesús, y entonces iremos donde Él irá, que es a la casa del Padre, a poder gozar de Dios por toda la eternidad. Oremos. Saciados con los dones santos, te pedimos, Señor, que así como nos has hecho esperar lo que creemos por la muerte de tu Hijo, podamos alcanzar por su resurrección la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues nada, ya hemos empezado por la puerta grande, quizá un poco alargada, pero en fin, puerta grande, la Semana Santa, y nada, como veis, hoy los sobres es para colecta para obras de la parroquia, para el mantenimiento, que siempre es necesario, y algunas obras que haremos, pequeñas obras. Luego también en la mesa del final tenéis algunos libros, incluso algunos folletos que son gratis, cosa que esto no pasa muy a menudo, o sea que hay que aprovechar. Y luego pues nada, simplemente recordaros, ¿no? Los horarios de Semana Santa los tenéis en carteles, en la web, por Facebook, Instagram. Recordar, mañana empezaremos Lunes Santo a las 6:30 de la tarde con esta celebración comunitaria de la penitencia y confesión individual. Mejor manera de empezar la Semana Santa que con una confesión. Será mañana a las 6:30, también vendrá otro sacerdote a confesar, y luego a continuación a las 7:30 la misa. Luego el martes y miércoles misa a las 7:30. El jueves celebraremos a las 7:30 la Cena del Señor. A las 10:30 habrá hora santa en la capilla del Santo Cristo, donde estará el monumento, y entonces sí que a partir de las 12 de la noche hay los turnos de vela ante el monumento. Entonces hay una hoja para apuntarse en los diferentes turnos de vela, de 12 a 2 de la mañana, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Está donde están los cantorales antes de salir a mano derecha. Ahí veréis una hoja y si os podéis apuntar, serán los turnos de vela ante el monumento, será la noche del jueves al viernes. Y luego ya el Viernes Santo tendremos a las 5 aquí la Pasión del Señor, y a continuación a las 6 de la tarde saldremos en procesión con el Santo Cristo, con la Dolorosa, y rezando el Vía Crucis por las calles de las Fonts, como cada año. En este sentido, si hay alguien que quiera hacer de lo que dirían en Andalucía de costalero, de portante, de portanta, pues que lo diga, porque así más que nada sabemos con quién contamos. Y esto será el Viernes Santo a las 6 de la tarde, el rezo del Vía Crucis. Luego, ya muy importante, el sábado a las 10 de la noche, la gran misa de la Vigilia Pascual, que es la mayor y la más grande de todas las misas, la más importante. Será el sábado santo a las 10 de la noche aquí en la parroquia, y luego ya el domingo a las 12 la misa del domingo de Pascua. Pues nada, con aquellos que queráis, nos veremos mañana a las 6:30 para las confesiones. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.